Estimados amigos, una vez más aquí en Plataforma Democrática con Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaunde. Y en esta oportunidad tenemos la grata presencia de Úrsula Chamochumbi, que ya nos acompañó en un programa anterior, ya es conocida de ustedes, para reflexionar sobre la actualidad peruana. Sin duda el hecho que ha conmovido esta semana, inclusive ha cortado el día domingo el reportaje periodístico de Ricardo Uceda, donde denuncia con bastante detalle cómo se ha manipulado la votación para permitir que Vizcarra siga en carrera, a pesar de que existen sólidos argumentos en el sentido que ello no es posible. Creo yo que este asunto es de la máxima gravedad, porque el tema Vizcarra no es un asunto menor, no es un asunto más, sino tiene que ver con una persona que ha tenido en sus manos los destinos del país durante casi 3 años y su gravitación, por lo que estamos viendo, parece seguir siendo determinante. En esa medida, el proceso electoral, que debiera ser la oportunidad para que el pueblo peruano se exprese con libertad en las urnas y podamos de esa manera democrática salir de la pesadilla que ha significado estos años de vizcarrismo, podría frustrarse, puesto que las autoridades electorales en su máximo nivel no están dispuestas a respetar esta voluntad y quieren imponer a algunos personajes como Vizcarra a como dé lugar, así sea el precio de violentar de modo horroroso y grosero las reglas electorales. Por este tema que creo que vicia de alguna manera, compromete seriamente el resultado, la transparencia, la idoneidad del proceso electoral, y sobre tal tema yo quisiera escuchar las primeras reflexiones que pueda tener Úrsula sobre la materia, sobre este hecho de tan gravísima significación. Úrsula, por favor. Hola, Ángel, gracias. Están conectados todos con nosotros. Sí, como comentan, este tema es muy grave, prende sobre todo, ¿no? En el caso del gobierno, ¿no? Nadie, absolutamente nadie en el gobierno se ha pronunciado acerca de esto. Los medios de comunicación no se han pronunciado, los principales, digamos, ¿no? Medios de comunicación no se han pronunciado al respecto, la Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto, el Poder Judicial, nadie. Nadie ha dicho nada, a pesar de que esta información, si bien es cierto, sale pues en el artículo de Ricardo Uceda, es información que ya había sido propagada días anteriores en redes sociales por personas que fueron las que iniciaron, digamos, todo este proceso, las tachas, las solicitudes de exclusión, etcétera. Ya se había presentado esta información, el caso de Mónica Yaya, por ejemplo, que fue la primera que anunció que ya se había votado y que el pleno del Jurado Nacional, o bueno, que la votación había quedado 3-1 a favor de excluir a Vizcarra del proceso, ¿no? Entonces, resulta primero raro, por decirlo menos, que se hayan demorado más de una semana, el jurado se haya demorado más de una semana en publicar la resolución, ¿no? En decir, esto así es como en una semana pueden ocurrir muchas cosas. El año 2017, el Jurado Nacional de Elecciones tomó un acuerdo en el que se indicaba que ellos tenían que, una vez que daban su voto, después de toda la discusión, tenían que dar y tenían que publicar ese voto, o sea, tenían que salir a decir, esta es la manera como hemos votado, ¿no? Para evitar suspicacias, justamente para evitar situaciones como las que se están presentando el día de hoy. Pero esto no ha sido realizado por el Jurado Nacional de Elecciones, no han cumplido con esa parte, simplemente ellos votaron y esperaron que saliera la resolución, pero ya se sabía que el voto había sido 3-1, y sin embargo la resolución sale con dos votos totalmente diferentes, que son, ahora ya se sabe, ¿no? El del señor Salas Arenas y el del señor Sanginés, que ambos cambiaron su voto. O sea, primero habían votado para excluir a Vizcarra y ahora resulta que no. Que vieron la luz y de pronto dicen que sí, que no hay que excluir, ¿no? Entonces esto resulta muy extraño
resulta escandaloso, diría yo, escandaloso que nadie se haya pronunciado, que estén tratando de pasarlo debajo de la alfombra, porque estamos en pleno proceso electoral, un proceso que ya tiene diferentes problemas, porque, por ejemplo, estamos todavía en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus y habían primero... no se sabía si se iban a dar las elecciones en abril, ahora el gobierno ha dicho que sí, que de todas maneras, pero ¿bajo qué circunstancias podemos esperar que se den esas elecciones? No podemos esperar que haya un proceso limpio cuando se ha cambiado, no solamente en el caso de Vizcarra, hay 3 resoluciones que se han cambiado, 3 votos que se han cambiado, justamente para hacerle, para que lo de Vizcarra no se vea tan raro, ¿no? Entonces, vamos, ¿para qué está la ley? La ley es clara, la ley dice qué cosas se tiene que poner en la hoja de vida. Ellos no han indicado esa información, ellos son accionistas de empresas y sin embargo parece que no van a tener ningún problema en seguir postulando, ¿no? Cuando hay otros candidatos y otros partidos políticos como el PPC, como el APRA, que han sido excluidos del proceso sin miramientos. Entonces, aquí claramente vemos que hay problemas para pensar que se pueda dar unas elecciones con transparencia, ¿no? Sin duda alguna. Es muy raro y eso demanda una explicación. Tengo entendido que uno de los miembros del tribunal al cual el diario El Comercio le imputa responsabilidad ha exigido al Pleno y al presidente del jurado que se dé cabo a una investigación, que se puedan conocer los documentos, las actas, los votos, los borradores y sobre todo la grabación, porque estas sesiones se graban para efectos después transcribirlas por parte de los secretarios y los ayudantes en la parte correspondiente, hacer las resoluciones. Entonces sería interesante que esto se lleve a cabo. Yo creo que hay que demandar, porque no es un tema menor, es un asunto muy importante. Yo quería preguntarte a ti, Vitocho, sobre si esto pone en riesgo pues el proceso electoral. El día de hoy, en un artículo que ha aparecido en el diario La Razón, tú señalas esta preocupación y quisiera yo que la desarrolles ahora con mayor detalle. Víctor Andrés, adelante. Bueno, yo quiero decir algo antes, ¿no? Yo tengo por el jurado como institución el mayor de los respetos, y mi padre fue presidente del jurado durante 5 años largos, y por ser presidente del jurado y llevar a cabo la famosa reforma del sistema electoral en las elecciones 80 y el registro electoral, la RENIEC dependía del jurado en esa época, la OMPE dependía del jurado en esa época. Él condujo unas elecciones limpias y transparentes en el año 85 y a raíz de eso tuvo un atentado terrorista que al final lo llevó a la muerte. Fue la primera autoridad importante que tuvo un atentado terrorista de Sendero Luminoso. De tal manera que, a partir de allí hasta la fecha, he tenido siempre una muy buena relación con el jurado y ellos también le rinden constantemente homenaje a mi padre. Así que hay una relación muy cercana, afectiva y de reconocimiento a esta institución. Por lo tanto, me duele de manera particular, de manera tremendamente perjudicial, ¿no? Me duele muchísimo ver que este jurado ha caído pues en la vergüenza, ¿no? En una actitud realmente indigna, ¿no? Irregular, por supuesto, ilegal y delictiva, quizás delictiva también, al haber actuado de esa manera con Vizcarra, ¿no? Es cierto todo lo que ha dicho acá Úrsula, es cierto todo lo que ha dicho Ángel, y los vizcarristas que salen a defender a Vizcarra dicen que no, él se olvidó porque no había un casillero de más, porque faltaba un casillero de bienes muebles. Y claro, las acciones son bienes muebles. Bueno, pero ya ayer el señor López Aliaga ha demostrado que él tiene bienes muebles y muebles por todas partes y que llenó la casilla y acompañó un anexo. O sea, cuando se quiere declarar, se declara bien. Entonces, realmente es nefasto lo que está pasando en el país.
además es un jurado donde prácticamente es un jurado unipersonal, porque son 4 votos. 4, no hay jurados ni tribunales de votos pares, de miembros pares, sino de impares, casualmente para evitar el empate. Y en este caso hay empate constante y permanente. ¿Y quién decide? El presidente del jurado, que vota 2 veces. O sea, es un presidente de jurado que se ha vuelto dueño del jurado. Es casi un jurado unipersonal, por la desidia del Colegio de Abogados de no nombrar a un sucesor de la cuota que le corresponde. Eso también habrá que analizarlo en otro momento, porque el Colegio de Abogados tiene gran responsabilidad en esto, que hace 2 años no puede elegir a un decano y boicotean las elecciones constante y permanentemente. El Colegio de Abogados, ¿qué cosa es ahora? Es una cooperativa de servicios. Ya dejó de ser un colegio de abogados que vigilaba la ética de los profesionales. Yo me he quejado hace 6, 7 años, he pedido la separación de abogados traferos como Orellana, por ejemplo, y el Colegio de Abogados nunca los ha expulsado. Hasta ahora pueden ejercer su cargo. O sea, ¿de qué sirve el Colegio de Abogados? No sirve para mucho. Y te obligan a cotizar y a votar. Si no votas, si no cotizas, no votas, lo cual es una irregularidad. Y entonces eso también hay que modificarlo. Y ahora, lo único que, las pocas cosas que pueden hacer, no las hacen. La pregunta es: ¿para qué sirve el Colegio de Abogados? Yo soy abogado, y lo digo con pena también. Sí. Volviendo a lo anterior, esto me parece nefasto. Mire lo que está pasando en Ecuador. Por 3.000 o 4.000 votos no se sabe quién entra a la segunda vuelta. O sea, si pasa lo mismo en el Perú, ¿qué va a hacer el jurado? Va a darle la opción de la primera vuelta, que pase la primera vuelta, ¿quién? Al Partido Morado. Porque el jurado está morado. Y lo que ha salido ayer es peor, que el señor Salas, que es el presidente del jurado y que es dueño del jurado con el doble voto que tiene, de los 4 votos, el señor Salas tiene 2 votos. O sea, él prácticamente hace la mayoría en el jurado. Pues bien, este señor Salas, su hermano ha sido beneficiado y ha trabajado en Moquegua para el señor Vizcarra. Y el hermano del hermano ha sido médico personal de cabecera de la mamá de Vizcarra. ¿Y por qué no se inhibió? ¿Por qué no dejó de votar? Yo creo que eso es sumamente grave. Lo que está haciendo este jurado es sumamente grave. Y nadie dice nada. Por menos Zoraida hubiese iniciado una investigación. O la Junta Nacional de Justicia. O la Corte Suprema ha podido remover a Salas en 2 minutos. Además, Salas acaba de llegar al jurado. Estaba ticón antes. O sea, ¿cómo es posible, con qué criterio cambiamos la cabeza de un jurado electoral antes de las elecciones? Se cambia después, cuando han terminado, no antes. Entonces, todas esas irregularidades están empañando la buena jornada electoral que se avecina el 11 de abril. Sin duda alguna, creo que esa es una enorme preocupación que tenemos todos, y además estos hechos que se han detallado aquí ponen pues en riesgo el proceso electoral. Mira, no solamente el señor Salas tiene doble voto, sino que además están generando una situación que no viene por esto. O sea, mira, el tema del jurado, hay que decirlo con claridad, no se circunscribe a este escándalo, sino ya en este programa habíamos venido nosotros señalando un conjunto de irregularidades y en el fondo un sesgo que hacía que mirara con complacencia a todos aquellos candidatos vinculados de alguna manera al cogollo vizcarrista y fuera extremadamente duro y acucioso con aquellos que o eran independientes o tenían una posición opositora. Ese es el gran problema, y en consecuencia la pregunta es cómo desarrollar adelante las elecciones con un grado de precarización. Si el jurado electoral tiene este comportamiento sinuoso, oscuro, que va a esclarecerse, ¿qué queda por hacer? ¿Qué garantía tenemos que el día 11 de abril se vaya a respetar de veras la voluntad popular? ¿O esto es una suerte de libreto ya preestablecido, donde había que meter a Vizcarra, que Vizcarra se quede como del lugar, e ir configurando un escenario, como alguna vez, Juan, ya lo habíamos nosotros conversado? ¿Esto no crees tú que es la antesala de una suerte de comportamiento más o menos anunciado y que de alguna manera, ojalá nos equivoquemos, se puede verificar dolorosamente, de modo muy penoso,
el 11 de abril a la hora de tomar decisiones sobre quiénes son los que van a tomar las riendas del país. Juan. Gracias, Ángel. Recojo algunas palabras de Víctor Andrés, ¿no? Porque creo que son pertinentes recalcarlas. La primera, que nosotros habíamos tenido en los últimos 50 años un jurado nacional de elecciones predecible y confiable. Hoy ya no lo tenemos. Así de indiscutible. Uno esperaba las resoluciones del jurado con la tranquilidad que te da el que se había convertido en una suerte de institución. Pero esto empezó a cambiar hacia el año 2014, 2012, con Ollantumala, creo yo, cuando vimos que la politización y los llamados caviares, gente de izquierda, empezó a monopolizar la gestión de los organismos que conforman lo que antes era el poder electoral. Me refiero a la RENIEC, a la OMPE y al propio Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, lo que estamos viendo ahora no es otra cosa que un síntoma de la descomposición del sistema. No es solamente el jurado, es la Fiscalía, es la Contraloría. Mira, nosotros sabemos que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son personas no aforadas. Entonces, por lo tanto, no necesitan de un antejuicio ni cosa por el estilo, ni de una denuncia constitucional. ¿Por qué no interviene la Fiscalía? ¿Por qué entidades vinculadas a la lucha anticorrupción, algunas de ellas compuestas por empresarios que tienen comité de notables y todo ese tipo de cosas, como Transparencia y Proética, no dicen nada? ¿Por qué el señor Fernando Tuesta, que fue uno de los personajes notables que conformó la llamada reforma de lo que es el sistema político y que decía, para evitar que los corruptos lleven al Congreso, no dice nada? Ahora sabemos de que es parte del equipo consultor del Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo no dice absolutamente nada. Él debería decir cosas como, no hemos luchado por esto, hemos planteado reformas para evitar que gente como Vizcarra llegue al Parlamento, pero sin embargo no dice nada. Y luego los poderes fácticos, ¿no? Empezando por los medios de comunicación, que vergonzosamente guardan silencio. Yo creo que en este caso específico del jurado, que manifiesta la descomposición del sistema, también genera pues una afectación a la política. Yo no considero a Martín Vizcarra parte de la clase política. Se le hace un favor diciendo que él es un político. Él nunca ha militado. Yo no conozco ni un escrito de él, ni una columna de opinión, nada. Él es un truán que se mete a la política, que es distinto. Como en su momento se metieron otros personajes a lo largo y ancho de la historia latinoamericana, ¿no? Pero decirle el político con perfil con cabeza fría, eso es falso. Ese es hacerle daño a la clase política, que obviamente tiene un propósito de servir. Eres un truán que permanentemente comete una serie de actos que están reñidos con la moral. Mintió sobre Richard Swing, se reunió con su secretaria y con su gente allegada para cambiar la posición de ellos ante la Fiscalía y el Congreso. No olvidemos los audios del video, los audios de Chinchero que grabó alguien subrepticiamente donde está con la Contraloría, donde también está pidiendo cosas por lo bajo. La desaparición de miles de correos en Palacio de Gobierno, la desaparición de expedientes en Moquegua. O sea, esto no es un hecho aislado. Esto es parte de la historia de ese truán que responde al nombre de Martín Vizcarra. Entonces, en estos momentos vemos que él intoxica el proceso electoral con su participación y obviamente acá lo más lamentable no es que él participe, sino el silencio cómplice de aquellos que se desgañitaban hace unos días o hace unos meses, señalando que hay que evitar que ese tipo de personajes llegue a las cumbres de la política o de los puestos de representación nacional, y sin embargo ahora callan cuando una persona rompe todas las reglas para poder acceder. Muy bien, toda la razón del mundo. Mira, hay otro hecho gravísimo que tú lo has tocado de soslayo. Nos hemos enterado también que el señor Tuesta se ha convertido en asesor del jurado, del presidente del jurado. Es igual con un sueldo de 50.000 soles por la temporada o por mes, no sé. Pero en fin, eso es lo menos importante. Aquí es la idea de que el enemigo está dentro del jurado. Una persona que no puede ser catalogada de imparcial va a tomar decisiones. Y estoy seguro, un poco corrigiéndote, Juan, no es que no haya dicho nada, de repente le ha dicho al presidente Salas Arenas
de que no podía dejar en absoluto de lado a Vizcarra, más aún cuando él ha sido empleado de Vizcarra, ha estado al jefe de esta comisión que ha impuesto estos mamotretos de reforma política y de reforma electoral. Esto es como si mañana alguien vinculado al fujimorismo o al APRA o a cualquier partido político esté asesorando al Jurado Nacional de Elecciones. Esto es de una gravedad impresionante. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la neutralidad como principio político para garantizar igualdad de oportunidades para todos? El señor Tuesta no puede permanecer un día más al frente de este organismo porque ello me parece que descalifica la presencia. Creo que este es un tema que merece también reflexión y yo quería pasarte la palabra a ti, Úrsula, para que des tu opinión al respecto. El caso del señor Tuesta, capitoste de las grandes reformas políticas, entre comillas, del señor Vizcarra. Yo creo que hay una palabra, o un par de palabras que pueden definirlo, ¿no? Es una red de corrupción. Porque mira, estamos hablando primero de Tuesta Soldevilla, ¿no? Que es una persona que fue inhabilitada de la función pública inhabilitado por 5 años por haberle dado un puesto en el que tenía un sueldo mensual de más de 10.000 soles a su pareja sentimental. O sea, estamos hablando de una persona que no tiene la catadura moral necesaria. Corrupta. La palabra es corrupta. Así es. Entonces, primero que nada, ¿no? Estamos hablando de una persona que fue inhabilitado para la función pública. 5, 10, 15 de por vida, ¿no? No importa, ya fue inhabilitado. Es una persona que no tiene las credenciales necesarias. Primero. Segundo, este señor, como tú bien has indicado, Ángel, era el presidente de la Comisión para la Reforma Política, nombrado por Vizcarra. O sea, definitivamente trabajó con Vizcarra, con Del Solar, en toda esa época funesta, le tocó vivir al país el cierre del Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, él era cabeza de esa comisión. Él fue el que dio, ¿no? Él fue el que dio una serie de indicaciones para la reforma política, etcétera. Bueno, entonces esa persona allegada a Vizcarra, en este momento está siendo un asalariado más del Jurado Nacional de Elecciones, que también tiene conexiones con Vizcarra. Entonces, eso por un lado. Tenemos a Tuesta por un lado. Tenemos también, no nos olvidemos, a Gerardo Tábara, que era de transparencia, ¿no? Y que fue destituido por otro problema, nada más y nada menos que por acoso. Por acoso lo destituyeron. Pero ahora el señor también está formando parte del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué clase de gente? Estamos hablando de gente sin la moral necesaria para ocupar ese tipo de puestos en el Estado. Todos nosotros estamos pagándole el sueldo a gente que no tiene, o corrupta, o que no tiene la catadura moral necesaria. ¿Y qué pasa? Gerardo Tábara, de Transparencia, ¿qué ha dicho ahora Transparencia con respecto a este caso? Primero, no han dado ningún pronunciamiento oficial. En otros casos, cuando se trata de sus enemigos, salen los pronunciamientos gravísimos y grandes, ¿no? Por todos los medios, en medios de comunicación, etcétera. Ahora, no han dicho absolutamente nada de esto, que es un hecho grave, no han dicho nada, pero sí han sacado pequeñas informaciones en sus redes sociales diciendo, por ejemplo, ¿no? Que sí hay condiciones, Transparencia lo pone en su Twitter, que sí hay condiciones para llevar a cabo las elecciones. Eso lo dice clarísimo en su Twitter, Transparencia. Después dice que para ellos no dar información en la hoja de vida de los candidatos solo debe ser objeto de sanción, más no de exclusión. Entonces también están ayudando en este caso a todas aquellas personas que han mentido en su hoja de vida. Es tremendo. Ya tenemos a 2 personas muy cercanas a Vizcarra, 2 personas sin moral, bien cercanas a Vizcarra y a las instituciones que, por supuesto, han estado ayudándolos todo este tiempo, ¿no? También, entonces, es una red, y es terrible porque se supone que eso, por lo menos Transparencia, es una de las instituciones que debería velar porque las elecciones se den de una manera transparente en el país. Eso no está sucediendo. Para nada está sucediendo. Tampoco se ha pronunciado, por ejemplo, la OEA, ¿no? Que en otros casos sí se ha pronunciado. En este caso, Mutis. Quería hacer una precisión adicional. También, no recuerdo quién fue, Tocho o Ángel, que habló del conflicto de intereses de Salas Arenas por sus 2 hermanos, ¿no? Un hermano que es el cardiólogo de la mamá de Vizcarra y el otro hermano al que Vizcarra lo ayudó cuando era presidenta regional de Moquegua. Pero también no podemos olvidar que San Ginés también tiene un conflicto de intereses porque su yerno, la empresa de su yerno,
recibió, ahorita nomás en el 2020, de parte del gobierno central, más de 300.000 soles. Entonces, ahí también hay un conflicto de intereses. Nadie se ha pronunciado al respecto. Estamos hablando de dos, no de uno, de dos. Entonces, bien raro que nadie, ni los medios de comunicación, ni la Fiscalía, ni Transparencia, ni la OEA, ni nadie se pronuncie. Nadie dice nada, ¿no? Bien preocupante. Como decías, Ángel, es cierto que Luis Arce ha pedido que se empiece una investigación sumaria y la publicación de las actas y de las grabaciones. Sin embargo, Salas Arenas ha denegado ese pedido. Ojo, él ya denegó ese pedido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Terrible. O sea, no podemos acceder a la información que debería ser pública. No, ahí hay algo bien extraño y no sabemos por qué nadie está tomando cartas en el asunto. Eso es terrible para estas elecciones. Sí, pues, Vitocha, realmente es bien preocupante ir a las elecciones con estos cuestionamientos tan graves, sin que se haga el esclarecimiento, la investigación. Creo que sería pertinente lo que dice el miembro del jurado, el señor Arce, bueno, que se vea, pues, que se ha pasado. Bueno, y si no ha sido así, enhorabuena, se desmiente, pues, todo el rumor y toda la sospecha. Pero no es esa la actitud, y eso sí nos genera una enorme preocupación. Claro, aquí lo que estamos viendo es que hay un vínculo de intereses, una suerte de red conspirativa, y ¿por qué no? Va a usar el lenguaje que les gusta tanto a los caviares, de una organización para delinquir. Porque mira, todos están vinculados, y el poder como objetivo es un botín precioso para esta gente, las consultorías y sus negocios, y para Odebrecht y todos los que están detrás de todo ello. Entonces, creo yo, no sé, le pregunto aquí a Víctor Andrés, si la permanencia del señor, por lo menos, del señor Salas Arenas, debe mantenerse, o si la Corte Suprema de la República y su presidenta, la doctora Barrios, no debería en estos momentos ya estar planteando el recambio, porque hay una vocal supremo que fue nombrada como accesitario. Creo que es el momento en que este mecanismo funcione y en consecuencia tengamos una persona que nos devuelva la confianza en parte, por lo menos, porque este señor Salas, por las cosas que aquí hemos dicho y lo que se va a saber y se conoce, evidentemente es una apuesta para ir al vacío. Víctor Andrés. No, yo creo que sí. Bueno, el jurado, pues, insisto, en los últimos 60 años no ha tenido mayores problemas de cuestionamiento. El año 62 el presidente era Bustamante Corso, y la demora en dar resultados, había 20.000 votos de diferencia entre ahí La Torre y Belaúnde del año 62. Sí. Podría estaba mucho atrás. Y el tema era el tercio, ¿no? El tercio, tú ganabas con... Si llegaba el tercio, no. Si llegaba el tercio, no. Si llegaba el tercio. Así es, eran 33.33. Y ella sacó 32.8 y Belaúnde sacó 32.7 o 6, digamos, ¿no? Eso fue oficialmente lo que se dijo. Había una diferencia de 20.000 votos nada más. Y claro, pero nadie llegaba al tercio. Y como se demoraron en dar los resultados, hubo golpe de Estado. Y las elecciones se convocaron al año siguiente y fue una suerte de segunda vuelta prolongada, ¿no? Es decir, yo creo que fue la primera experiencia de la segunda vuelta en el Perú. Curioso es que esa constitución del año 33 que se aplicó el año 62 fue copiada por Bolivia. Y en Bolivia funcionó, porque durante 6 o 7 elecciones el Congreso, como no llegas al tercio, los 3 primeros ganadores o los 2 primeros ganadores se ponían de acuerdo y el Congreso los elegía presidentes. Ahí está Paz Zamora, ahí está Sánchez de Lozada, en fin, todos esos presidentes que fueron presidentes, el general Hugo Banzer, todos fueron elegidos por el Congreso, porque tenían, la constitución boliviana era una copia de la peruana. En el Perú no funcionó. La primera vez que hubo problemas, hubo golpe. El jurado no acertó y hubo golpe. En Bolivia no. En Bolivia durante 20 años funcionó perfectamente bien hasta que llegó Morales y la han cambiado. Pero en fin, yo lo que quiero decir con esto es que me da mucha pena que personas importantes como Tuesta, a quien yo conozco y aprecio, trabajó con Paniagua, lo puso allí a trabajar con él y lo puso en la OMPE, y yo creo que su carrera política o como funcionario público me parece que empezó allí.
y creo que lo hizo bien, tuvo un papel muy importante. Pero claro, después, y Tábara también, pero lo que pasa es que después se han adaptado mucho a las circunstancias, creo, y en el caso de Transparencia y de Proética han sido tan críticos con algunos opositores y tan corteses con Vizcarra, con el gobierno y con Kuczynski también de alguna manera, que ver que uno de ellos acaba siendo asesor del jurado llama la atención. Llama la atención, por supuesto que sí. O sea, han dejado toda su independencia para volverse dependientes del gobierno de turno, que es la misma línea, porque Sagasti es la continuación de Vizcarra. Yo creo que Vizcarra sigue siendo presidente, es el presidente fáctico del país. Sí. Porque todo sigue igual. Inclusive la cuarentena la aplican igual. Y que van a tener los mismos resultados malos, por supuesto, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, hay un problema. Lo que sí llama la atención es que no haga nada. La señora presidenta de la Corte Suprema puede en 2 minutos convocar a sala plena y cambiar, ponerla al suplente. Eso se ha hecho en el pasado, sin ningún problema. Sin ningún problema. Cuando hubo el atentado terrorista contra mi padre el año 85, se nombró a un suplente y entró y aquí no pasó nada. Bustamante Ugarte creo que se pagaba. Entonces, sí. Yo creo que eso se puede hacer. Pero lo que llama la atención es que la Soraya inicia procesos contra todo el mundo, excepto contra los que realmente deben investigarse, ¿no? Porque, claro, el jurado hoy día ya no es el poder de Estado que era antes, que era una sola cabeza con 3 dependencias. Ahora es 3 cabezas independientes, ¿no? La RENIEC, la OMPE y el jurado. Pero el jurado no tiene los privilegios del antejuicio que tienen los otros jueces del Perú, ¿no? Jueces supremos o fiscales o Tribunal Constitucional. Pero al ser el presidente vocal supremo, juez supremo, sí tiene él privilegios, sí tiene algún antejuicio. Entonces puede ser acusado perfectamente bien. Debería ser acusado constitucionalmente. Porque lo que está pasando es una cosa inaceptable. Sí. Pone en duda toda la democracia en el Perú. 60 años de línea correcta del jurado y 20 o 30 años de democracia última, donde a pesar de los problemas hubo una transición y una transferencia sin cuestionamientos. Y eso está hoy día en duda. Sí, sin duda. Es totalmente cierto eso, lo que está pasando. Mira, y finalmente, Ángel, me había olvidado de algo. Algo que el jurado no ha hecho es tomar en cuenta la condición de Vizcarra, que es candidato al Congreso sin haber renunciado 6 meses antes a su cargo. Eso no lo ha tocado. Sí. Lo hicieron, lo rechazaron. Pero bueno, claro, lo rechazaron. Decía que se afectaba el derecho de Vizcarra, imagínate. Bueno, pero eso es fatal. Porque es fatal. La Constitución habla de funcionarios públicos, altos funcionarios públicos. No dice el presidente, a ningún presidente se le ocurre pues postular, ¿no? a ser congresista, porque además hasta hace poco el presidente de la República acababa siendo senador vitalicio. O sea, así es, eso nada, por eso es que no se ha precisado las cosas. Pero lo cierto es que el señor Vizcarra debió renunciar. Hay que recordar que Sandro Mariatti, primer ministro de Belaúnde del año 84, hijo de la Mauta, un hombre de gran prestigio, renunció a ser primer ministro para postular al Senado. En octubre del año 84, renunció. O sea, todo el gabinete renunció porque su presidente y 1 o 2 iban a postular al Congreso. O sea, claro, si los ministros y los primeros ministros tienen que renunciar para postular al Congreso, ¿por qué no puede renunciar el presidente de la República? Claro, totalmente. Esa es la reflexión. Mira tú, el artículo 91 de la Constitución establece que los ministros de Estado, los viceministros, el controlador, los vocales supremos, los fiscales supremos, y hay una lista, no pueden. ¿Por qué? Porque ellos, como hombres de Estado, han ejercido poder y no quiere que ese poder sea luego una carta de beneficio para participar en las elecciones. Este es un artículo que defiende el derecho de los ciudadanos de a pie a participar en iguales condiciones y le pone una limitación al gobernante, al poderoso, para que no utilice su poder indebidamente. La pregunta es, si los ministros de Estado, viceministros, no pueden postular dentro de un periodo... Los alcaldes, los gobernadores. Ya, no pueden hacerlo.
¿cómo podría hacerlo el presidente de la República, que tiene más poder que todos ellos juntos, ¿no? Esta es la interrogante. Juan, ¿qué te parece esta situación que efectivamente Víctor Andrés la ha traído aquí a luz? Mira, cuando conversaba ese tema con Jorge del Castillo, nosotros presumíamos que el Jurado Nacional de Elecciones no se iba a atrever a permitir que Vizcarra siguiera adelante, ¿no? Pero luego, reflexionando más profundamente, pensamos que iba a pasar todo lo contrario, porque sencillamente ya nos dábamos cuenta que estas entidades no dan ningún tipo de garantías. Y más aún cuando el personaje en cuestión es una persona que no tiene escrúpulos, ¿no? Que yo creo que es un requisito indispensable como para poder tener el atrevimiento de postular al Congreso sin que eso le genere ningún tipo de resquemor, ¿no? O sea, tiene que ser una persona amoral, sin escrúpulos. Eso es indiscutible. Pero hay otras cosas que no evalúa el jurado y que tampoco evalúan estas entidades progresistas o estas llamadas ONGs, Proética y Transparencia. La condición de vacado de Martín Vizcarra. Así es. Una persona que ha sido vacada por inmoral. Por inmoral, por permanente incapacidad moral. Entonces, ¿cómo aupas al Congreso a una persona que en el máximo cargo de la nación ya fue vacado por inmoral, por permanente incapacidad moral? Mira eso que está sucediendo en el Perú. Es como que un sujeto que tiene la máxima pena, luego se la condonas y lo pones al frente de un hecho que fue en su momento condenado por el acto que él cometió, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un mejor Congreso, la sola presencia de Vizcarra ya lo convierte en uno de los peores, ¿no? Pues va a tener en su seno a un individuo que fue vacado por permanente incapacidad moral. Pero como decía hace un instante, y yo sí voy a insistir en eso, esto demuestra la descomposición del sistema. El problema es ya de la República, del país, de la sociedad, porque así como hay individuos que a cambio de consultorías, asesorías o muy buenos sueldos apoyan a Vizcarra, este no es un fenómeno local, este es un fenómeno internacional que se inscribe dentro de las características del autoritarismo. Ya he mencionado el libro en otras oportunidades. Anne Applebaum, en Crepúsculo de la Democracia, señala cómo en Hungría y en Polonia se entronizan los dictadores sobre la base ¿de qué? De las burocracias muy bien pagadas. Esas burocracias muy bien pagadas son los troles, son los que defienden las redes, son los que salen a marchar a apoyar, etcétera, etcétera. Y lo mismo está pasando en el Perú. Funcionarios que ganan 25.000, 20.000 soles, que están poblando las ONGs, que no siendo públicas reciben dádivas del Estado, que están poblando, o sea, que se benefician con los convenios, son los que dicen sí a la cuarentena, son los que dicen sí a Vizcarra, son los que justifican todo esto, pues jamás en su vida van a volver a ganar lo que en estos momentos están percibiendo. Entonces es un sistema ya absolutamente contaminado, al cual hay que enfrentar con coraje y de esta forma, levantando la voz y diciendo con absoluta claridad qué es lo que está pasando. No es un interés noble el que defienden medios de comunicación, ONGs y políticos, o algunos burócratas. Lo que están defendiendo son su sistema de ingresos, que se remontan a la época de Ollanta-Humala y que no quieren perder. Tomaron el Estado en esa oportunidad y no quieren perder esos privilegios. Y hacen lo imposible para evitar de que alguien los desplace. Es un interés eminentemente crematístico. El Perú les importa un comino. Entonces, por eso vemos de que en estos momentos estamos retrocediendo en todos los niveles, ¿eh? Institucionales tenemos de los niveles más bajos de América Latina. En materia económica, en materia educativa, el país es un desastre. Un desastre. Es un año que no han estudiado los niños. Y el actual ministro, uno de los más mediocres ministros de educación de todos los últimos años, crea un nuevo Ministerio de Educación Superior. Y ahí sí no hay cuestionamientos. O sea, un gobierno de transición que no tiene mandato, que no fue elegido por nadie, modifica la estructura del Ministerio de Educación, porque allí está el viceministerio futuro de los convenios con este tipo de entidades. Y eso no es sujeto de, esta política pública no es sujeto de discusión ni de cuestionamiento. Entonces, si esto lo hubiera hecho un partido como el Fujimorismo, hubieran dicho, le salió la competencia a la SUNEDU, ¿cómo es posible? No, hubieran hecho un escándalo. Pero como lo hace un ministro de bajo nivel, pero vinculado, de bajo nivel me refiero a su nivel académico, intelectual, ¿no? Pero vinculado a ese sector progresista, ahí sí es alabado. Y cosas como esa son las que estamos viendo y pasan desapercibidas como consecuencia de esta descomposición del sistema.
Sí, muy agradecido, Juan. Mira, en realidad esto que has dicho tú sobre esta maquinaria de corrupción que está en el Estado y que incluso trasciende a los presidentes de la República, creo que es un tema fundamental en la agenda política del futuro para recuperar la República y la democracia. Esta gente, además, hay que decirlo, vienen de los años 90, muchos de ellos, y se han mantenido rotando en los puestos de alta, de ministros, viceministros, secretarios generales, asesores, qué sé yo, y ese es el Estado invisible, el Estado permanente, ¿no? Y además, más aún, esta es la gente que Odebrecht y las corruptas brasileñas supieron enrolar, los metieron en sus planillas secretas. Y mira tú, toda la campaña de los fiscales es contra los políticos, los que ocuparon transitoriamente los puestos que tienen responsabilidad sin duda, pero la maquinaria de corrupción, esa que se nutrió de las planillas secretas, ¿no? No ha sido develado y se mantiene. Y esa es la gente que, por ejemplo, desde el aparato del Estado orquestó conjuntamente con los medios de defensa el golpe de Estado contra Merino y Antero Flores Arauz, movilizando a la población y a la opinión pública, como sabemos. Creo que este es un tema que deberíamos tratarlo en una próxima oportunidad por su importancia, y yo quiero agradecerles a todos ustedes y a los amigos que nos han seguido y escuchado, darles las gracias por la atención dispensada. Hasta la próxima y muy agradecido. Gracias.